Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de casos de musculoesquelético. Agradezco a todos ustedes que hayan tenido el tiempo de venir con nosotros ahorita en la noche. He seleccionado algún grupo de casitos. Como ven, todos los días tenemos una práctica de musculoesquelético en resonancia magnética y la verdad, tenemos tantísimos casos que quisiera yo compartir todos, pero duraríamos, yo creo que toda una semana exponiendo continuamente para ver todos los casos diferentes e interesantes que veo todos los días. Entonces, hoy escogí varios casos, unos 4 casos de los que se me hicieron como para la sesión de ahora y en base a eso, pues vamos a ver qué podemos sacar de provecho de toda esta información. Musculoesquelético es una información continua, no nomás es para ortopedia, sino para todas las áreas y para toda la práctica médica en general. Pensé que la siguiente sesión la voy a dedicar a lesiones ocasionadas en gimnasios o en áreas deportivas. Tengo varios casos ahí que quisiera enseñarles, muy interesantes. Como ven, ahora ya que regresó la pandemia y se abrieron los gimnasios, ha habido muchas lesiones, aunque muchos siguen utilizando ultrasonido como primera elección, la resonancia magnética sigue siendo algo muy importante para lesiones más severas. Y la siguiente vamos a ver, se diría dentro de 2 meses, vamos a presentarles una presentación sobre patología de glúteos. Muchos pacientes vienen con nosotros porque tienen algún tipo de inyecciones de muchas cosas y además de lesiones de los músculos y cambios postquirúrgicos, aunque no es precisamente de lesiones de musculoesqueléticos, sin embargo se presta y es algo importante que todo el mundo necesita saber. Entonces vamos a preparar esta sesión para dentro de 2 meses sería, de que vamos a hablar sobre glúteos y patología de glúteos. Bueno, empezaremos con los casitos de hoy. ¿Okay? Ok. Este es mi primer caso que les traje. Obviamente ya lo están viendo, que es una fractura luxación de codo. No sé cuántos de ustedes les haya tocado ver ese tipo de pacientes. Es traumático, es frecuente dentro de las lesiones de codo por caída, aparte de la fractura de coles. Y ese es un masculino de 30 años que llega con nosotros en una ambulancia para poderle hacer este estudio. Y aquí podemos ver en la orillita cómo se ve lo que sería el yeso que le pusieron de inmovilización. Y alguna vez en alguna sesión lo vimos porque el hecho de tener un paciente con un yeso nos ayuda mucho en la resonancia. Más que, bueno, puede ser cualquier tipo de inmovilización. Ya saben que con las radiografías pues realmente no se ve nada cuando tienen ustedes un yeso, ni tampoco se ve cuando tienen ustedes algo más de fibra o de plástico o de resina. Tampoco se alcanza a ver claramente las fracturas, cuesta mucho trabajo. Sin embargo, para resonancia, la inmovilización de la articulación ayuda muchísimo para que no se mueva y mejoran las imágenes. Entonces, les quise enseñar este caso y aquí lo vamos a ver rapidito, esta secuencia que es del codo. Y ahorita voy a regresarme a ver una imagen una por una y vean ustedes cómo vamos avanzando. Y yo creo que obviamente el diagnóstico ya lo tenemos, fue una fractura luxación del codo. Y obviamente esto es la densidad de los músculos, esta es la grasa, este es edema y esto es el aparato de yeso. Y más como vamos recorriendo, pues aquí empezamos a ver que hay este tiene la forma de que es el radio, esta es la cabeza del radio, donde se ve que hay una erosión de la cabeza de radio en la parte anterior. Y aquí estamos viendo ya lo que sería el cóndilo del húmero. Y conforme avanzamos, vemos que hay un fragmento libre de la cabeza del radio que se movió de su lugar. Me voy a regresar unas secuencias más. Vean, ahí estamos regresándonos. Y cómo ese fragmento está luxado y migrado conforme nos vamos separando. Además de que tenemos un área de edema de la contusión de lo que sería la cabeza del radio. Nos continuamos y entonces vemos el fragmento que está libre, está luxado y está proyectado hacia la parte más anterior. Y conforme nos vamos yendo hacia el otro lado, que sería el lado interno, vemos como la extensión de la fractura del radio es extensa, es una parte en media, tiene un fragmento libre, un fragmento que está adherido del trazo de fractura y vemos como
ahí se encuentra pues totalmente luxado lo que sería el húmero. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente proyección. Aquí está el otro fragmento, está acá. Yo creo que aquí lo estamos viendo como está un fragmento fuera del lugar de donde debería de estar, ¿no? Vemos una gran cantidad de líquido que está dentro de la bursa. Hay una separación del espacio articular sustituido por ecos de diferente intensidad. Normalmente el líquido se vería blanco, pero que ya cuando tenemos intensidades diferentes como esta, pues estamos pensando que tiene sangre o que tiene detritus ahí adentro. Conforme vamos avanzando, pues vamos viendo que está luxado completamente anterior el húmero sobre la coronoides. Entonces aquí está como atrapado. A veces dicen, bueno, está atrapado en esa posición y conforme lo vemos en las diferentes proyecciones, vemos cómo se está desplazado de una forma anterior. Y hay una gran cantidad de líquido que se encuentra dentro de la bursa y que está aparte de sangre. Eso que estamos viendo acá, pues son los tendones del bíceps donde se está insertando parte en el cúbito y parte en lo que sería el radio. Hay parte de un desgarro anterior, por eso estamos viendo esta cantidad de líquido y edema en la parte anterior. Y conforme vamos avanzando, pues vemos que el músculo, parte del resto del bíceps se encuentra bien y vemos persistentemente cómo pues la luxación es permanente, se encuentra anclado en esta posición. El tendón del tríceps, pues lo vemos aquí atrás, que se encuentra íntegro, acá no tenemos ningún problema, pero sí tenemos esa luxación anterior persistente, ¿no? Aún cuando está llegando, se vieron que no la pudieron hacer alguna reducción, gracias a que tenemos una fractura de la cabeza del radio. Y si ven, nos vamos recorriendo hasta la parte externa del otro lado, como estamos viendo todas las partes blandas, si hay algo de lesión ligamentaria, de la inserción de todos los músculos, y acá ya nos estamos viendo hacia la otra parte donde está viendo cómo hay edema de las partes blandas. Acá tengo otra secuencia que les voy a enseñar. Primero les vamos a ver rapidito. Esta es una secuencia coronal. Es obvio que nuestro paciente no puede estirar el brazo. El brazo se encuentra en flexión y así es como lo metimos al magneto. Lo estamos escaneando en una posición de flexión y vamos a ir recorriendo conforme vamos viendo uno por uno los casos. Como todo esto que está aquí es el edema que está ocasionando por el trauma. Conforme nos estamos yendo más distal, vemos ya el derrame articular que podríamos decir que tiene sangre ahí adentro y que tiene otros detritus, y así vamos avanzando hacia lo que es ya la articulación y empezamos a ver fragmentos libres, por ejemplo aquí en el radio, como está fragmentado la cabeza del radio. ¿Okay? Y yo creo que es evidente que hay una gran destrucción de la cabeza del radio y la luxación persistente de este caso. Es un caso muy interesante, la verdad, y aquí se ven cómo están los tendones, tanto del bíceps y cómo está el bíceps en la parte más anterior con algún grado de desgarro, ¿no? Ok, ya nos fuimos hasta mero adelante. Voy a enseñarles otra secuencia, que esa sería una secuencia axial. La axial nos puede ayudar más para ver cómo está la alineación lateral. Aquí vamos a ir avanzando. Vemos los músculos. Es importante hacer notar que este paciente de 30 años tiene músculos, podríamos decir, importantes, y obviamente la masa muscular se mantiene en su sitio, y como todo el derrame se encuentra posterior y se encuentra en todo el área periférica, con todo el derrame a través de lo que sería el área del área de la fractura, de la cabeza del radio, y cómo está todo lo demás con el derrame extenso y la luxación. Yo creo que aquí esta imagen es importante, como la impactación de la cabeza del radio voló un fragmento interno, otro fragmento externo y algunos fragmentos que se estaban moviendo para acá, ¿no? Y el derrame articular y la luxación que no tiene reducción en este momento de que lo estamos viendo, ¿no? Y el derrame que vimos acá adelante del desgarro del tendón del bíceps, de la inserción que está acá abajo. Ok, vamos a continuar. Esta es otra secuencia, esta es una secuencia T1, que vamos a ver todo el músculo ya más gris, ya estamos viendo lo que sería el edema ya es blanco. Esta es más dirigida para ver el hueso,
y los fragmentos óseos cómo se proyectan. Ya los estamos viendo, cómo van proyectándose. No le vi fractura en otra parte, no vi fractura en el húmero, no vi fractura en el cúbito, nomás se ve en la cabeza del radio y la luxación que está anclada ahí en la coronoides. Okay. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Ahí está en el chat, veo que hay ¿hay alguien? Vamos a ver preguntas. Ok, no hay nadie. ¿Alguna preguntita de este caso? ¿Algún interés que les quisiera a alguien? ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, bueno, en este caso hay que primero reducir la fractura, la luxación, perdón, y muchas veces lo que es la cabeza del radio, pues se va junto con el húmero, ¿no? Y si no se logra, pues en una segunda, haciéndolo ya así abierto, se puede poner en mi placa. Si está muy fragmentado, pues muchas veces se hace excisión de la cabeza. Aquí está la cabeza. Sí, sí está fragmentada con dos fragmentos grandes desplazados, que es lo que estamos viendo aquí. Y hay unas mini placas muy bonitas, pero que a ver quién las pone, ¿no? Ah, ok. La luxación sí se tiene que reducir, Sí, ¿verdad? se tiene que reducir y con eso se quita el dolor bastante. Ah, ok. ¿Y todo el líquido que está aquí, que se absorbe o qué hacen a la hora Sí, no se absorbe, de hecho queda el codo bastante inflamado. Hay médicos que les gusta hacer una aspiración. Yo no lo hago porque pues, puedes meter bacterias o algo así, ¿no? Pero no se rompe todo el anillo de Hori, o sea, todo lo que es alrededor del anillo del ligamentario del hombro Puede cuando se ser, luxa. Hola, buenas pero noches. ¿Cómo están? es Bien, ¿y bastante usted? elástico. Muy bien, Puede muchas tener, gracias. obviamente, Oiga, les digo que ya arreglen esta mesa. Mándeme. Ya tiene tiempo. Si Ajá. hay alguna lesión, cuando menos yo no haría, No te meterías a la no me metería la articulación, articulación ahorita. nomás la acomodas y eso. Ok. Porque probablemente sí está rota, ¿no? Porque al tener un Sí, fragmento y esté el radio, no, de hecho toda la articulación, al momento de taparse, se rompe toda la cápsula y sí, todo. toda O la sea, cápsula, sí. pues, está rota. Entonces, Ok, esperas un rato. perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto?